Honramos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria y alabanza que solamente a ti pertenece. Te reconocemos como Señor y soberano. Y en tus manos, Señor, colocamos lo que aquí haremos. Gracias te damos porque nos has bendecido, nos has guardado, nos has provisto y nos has bendecido en todo este tiempo. Aún en la cuarentena nos has guardado y nos has librado del mal. Queremos poner en tus manos a nuestros enfermos, para que pase tu mano sanadora sobre ellos y los restaure. Pedimos, Señor, pues que nos des la dirección y la sabiduría para hacer todo lo que corresponde y que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros, que podamos salir edificados y que podamos bendecir a otros también. En tus manos lo dejamos, en Cristo Jesús. Amén. En la palabra de Dios, en el Salmo 48, dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Anda alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente sus antemuros. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Maravilloso Jesús, mira.
Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segundo de Timoteo 3, 16 al 17.
Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites una vez más tener nuestro servicio online, poder conectarnos como iglesia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos de la primera iglesia bautista de Barquisimeto. Queremos poner en tus manos en estos momentos al pastor en la predicación de esta mañana, para que una vez más hables a través de él a nuestras vidas. Bendícenos, Señor, como iglesia, bendícenos como pueblo tuyo que somos, y que podamos atesorar esa palabra que va a ser expuesta esta mañana y poder ponerla en práctica en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a que mantengan sus Biblias abiertas en el Salmo 19, en los versículos 7 al 10. Hoy, en la celebración del Día de la Biblia, yo quiero hablarles acerca de la grandeza de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos la revelación de Dios, sus caminos, propósitos, nos habla de la naturaleza de Dios, del destino eterno del hombre. Y el Salmo 19 es un himno que celebra y que alaba al Dios que se revela a través de la naturaleza y a través de su palabra cada día, en todo momento, en todas partes, convirtiéndose en nuestra fuente de vida, sabiduría, gozo, luz y verdad. Por lo que debiera ser el gran deseo de cada uno de nosotros, el gran deseo de nuestro ser, pero que a pesar de todo no es escuchado por todas las personas. La creación y la palabra de Dios son las dos caras de la moneda de la revelación divina que culmina en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la ley, muchas veces la asociamos con lo que nos prohíbe, con lo que no debemos, con lo que nos impide incluso divertirnos. Pero aquí encontramos lo opuesto. Leyes que convierten el alma, nos hacen sabios y alegran el corazón y alumbran los ojos, que nos amonestan, que nos galardonan. Esto es porque las leyes de Dios son guías y luces en nuestro camino, y no son cadenas en nuestras manos ni nuestros pies. Nos señalan el peligro y nos advierten, luego nos señalan el triunfo y nos guían. Así que hoy, para hablarles de la grandeza de la palabra de Dios, voy a referirme a las virtudes que ella tiene, que son esa demostración de su grandeza. Entre esas virtudes encontramos que la palabra de Dios es perfecta,
es fiel, es recta, es pura y es verdad. En primer lugar, la palabra de Dios es perfecta. Y aquí en la escritura del Salmo 19 nos dice que la ley de Jehová es perfecta. Y aquí la palabra de Dios se define como ley porque presenta los correctivos necesarios para el hombre en virtud de que algo se ha dañado, algo se ha averiado, algo ha pasado, ha interrumpido la relación, ha interrumpido lo que el hombre debe hacer. Y dice que esta ley de Dios es perfecta. El hecho de que se mencione que la ley de Jehová es perfecta, viene a ser una referencia directa a la absoluta, completa e ineludible e indudable integridad de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es perfecta en su certeza y segura en su confiabilidad. Generalmente se utilizan dos términos para describir estos aspectos de la palabra de Dios. Uno de esos términos es inerrable. Inerrable. Tal vez la palabra suena rara en nuestra cabeza. Eso quiere decir que la Escritura no tiene error. La palabra de Dios no ha sido afectada por el error. Una mente detrás de toda la Escritura, detrás de todos los 66 libros, a través de 1500 años, la mente de Dios, que usó unos 40 hombres, pero no permitió Dios en su labor que en la Escritura pasara un error. Si usted considera que hay un error en la Escritura, deténgase. Si usted considera que hay una contradicción en la Escritura, en la palabra de Dios, deténgase. Porque algo puede estar utilizando usted mal. Puede ser la mala aplicación de un criterio de interpretación. Puede ser el desconocimiento de la propia gramática. Puede ser el que usted conciba una palabra con un significado totalmente distinto a lo que en realidad es. Y yo recuerdo aquí un momento, hace muchos años, por allá como en el año 78, 79, que en Fundalar, en casa de la hermana Milka de Fernández, yo hacía una célula todos los viernes y teníamos una célula de estudio bíblico y oración. Y un día me preguntan, ¿qué es eso de los vituperios que te vituperaban, caían sobre ti? Vituperio. Me estaban sacudiendo la cabeza porque yo no sabía qué era lo que significaba esa palabra. Y se me ocurrió decir algo completamente distinto a lo que eso significaba. Obviamente la hermana Milka me corrigió y me mostró lo que era el significado correcto. Pero ahí les estoy diciendo que si usted no conoce el significado de una palabra, ¿cómo la va a entender? La va a entender totalmente distinta. Por eso les digo, si usted se encuentra con lo que usted considera que es un error, con lo que usted considera que es una contradicción, deténgase, revise, analice, examínese usted mismo, busque otra traducción, porque puede ser que en la traducción se haya traducido de manera equivocada o no acorde un texto bíblico. Yo siempre pongo como ejemplo este texto que dice: sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿sabían ustedes que una traducción más antigua dice: sobre toda cosa guardada, guarda mis riñones, porque de allí mana la vida? ¿Y sabían ustedes que hay otra traducción que dice: sobre toda cosa guardada, guarda mis entrañas? Porque la base de la palabra es la misma para corazón, riñones y entrañas. Si yo fuese a traducir hoy ese mismo versículo, ni usaba corazón,
ni usaba riñones, ni usaba entrañas. Yo diría, sobre toda cosa guardada, guarda mi mente, porque de allí mana la vida. La palabra exacta no la dice, la estoy interpretando. Y a veces nosotros podemos encontrar una Biblia que es una paráfrasis, es una traducción, es una versión donde entra la interpretación de aquel que lo hizo. Ok, de aquel que está traduciendo, que está leyendo o que está completando lo que allí dice. Entonces la palabra de Dios es inerrable, no tiene error alguno. Esto nos lleva a que ella es en sí entonces completa, íntegra y sin defecto. Pero aparte, cuando decimos que la palabra de Dios es perfecta, quiere decir que la palabra de Dios es infalible. Infalible, no falla como guía, es confiable para nuestra fe, para nuestra creencia en Dios, es confiable para nuestra práctica, confiable para nuestro diario vivir, para nuestra vida y para nuestro comportamiento. Ello se debe simplemente a que Dios es fiel, a que su palabra es cierta, es veraz y a que Dios no puede mentir. Entonces, la palabra de Dios se nos convierte en suficiente y saludable, salutífera, porque la palabra de Dios trae medicina a nuestro ser. En 2 Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 y 17, la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que la escritura es inspirada por Dios. Pero hay 4 acciones que Dios ha hecho con respecto a la escritura. Una es inspirada. Escogió a hombres para que pusieran lo que Él quería que allí se colocara. La otra acción es que es revelada, porque por la Biblia nosotros sabemos cosas que no hubiese otra manera de saberlas. Por ejemplo, el hombre es creación de Dios, no es un proceso evolutivo, no provenimos del mundo. Algunos de nosotros entonces podrían decir: aquel viene del mono, ¿verdad? Aquel viene del cochino, aquel que está allá viene de una garza porque tiene cara de garza. Nos verían a nosotros la forma de la cara o la forma del cuerpo para saber de qué animal evolucionamos. Pero la Biblia dice que el hombre es creado por Dios. Y así como dice eso, también dice que el mundo, que esto cuanto existe, será destruido y habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde solo estarán aquellos que han sido salvos, que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, donde no entrará inmundo, donde no habrá que alguien se colió. Ahí los venezolanos estamos perdidos, que nos gusta colearnos y que nos gusta darnos la bebida y todo. Allí no hay manera de sobornar. No se le puede decir a María: mira, te doy tanto para ver si te dejas entrar al cielo. Primero, porque no te va a escuchar. Segundo, porque no tiene potestad ni autoridad. Y tercero, porque eso es potestad de autoridad y solo Dios lo hace. Y la única señal es que tú tengas a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador personal. Pero otra acción que ha hecho Dios es que ha preservado de error. No hay error, ya lo tratamos. Pero otra cosa, y es la cuarta, es que Dios la ha conservado a través de los tiempos en la historia. Para los años de 1949 aproximadamente, para la primera mitad del siglo XX, surgió lo que se conoció como la alta crítica. La alta crítica era un grupo de sabiondos que criticaban a la escritura y al pueblo evangélico, diciéndole: ustedes tienen un libro que es una traducción del manuscrito del siglo X, y tenían razón. Y en el año de 1947, 49, no me acuerdo exactamente cuál de los dos fue, hubo el descubrimiento de los rollos del mar Muerto, allá en la cueva del Qumran.
Y en esos rollos se descubrieron manuscritos del siglo III, del siglo II, donde está exactamente lo que estaba en los manuscritos del siglo X que sirvieron para traducir lo que hoy tenemos nosotros como Biblia. ¿Qué le pasó a la alta crítica? Se acabó. Ya no había manera para criticarlo. Ya no había forma de decir nada porque la propia ciencia estaba demostrando que lo que aquí había es diferente. Esto es palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Convierte, nos hace devolvernos. Es decir, nos hace volver a la cordura cuando nos despistamos. Nos hace volvernos a Dios cuando le prestamos atención a su palabra. Nos hace rescatar los principios, los valores, la importancia de la vida cuando nosotros nos enfocamos en la propia Escritura. Es tan poderosa la palabra que va a convertir y que va a transformar a la persona interior. Conocemos que algo es pecado porque la Biblia lo señala como pecado. No un simple error, no una simple falta, sino una ofensa contra Dios. Una ofensa que nos separa de Dios. Una ofensa que merece el castigo divino en nuestras vidas. Y que nosotros entonces cuando lo vemos, el Espíritu Santo toca nuestro ser y nos dice, mira lo que tú estás haciendo, corrígete. Y entonces uno en reverencia al Señor y en obediencia a su palabra, ¿qué hace? Se devuelve, se convierte, se transforma. Por eso muchos de nosotros pudimos ser cualquier cosa cuando estábamos fuera del camino del Señor. Pero al entregarle nuestra vida a Jesucristo, se operó en nosotros un cambio. Y Cristo cambió nuestras vidas. Cristo nos transformó, pero usó la palabra suya, la palabra divina, para que nosotros entendiésemos lo que debemos cambiar y lo que debemos hacer. Dice Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. ¿Cómo la convierte? La palabra de Dios tiene el poder de hacer que la persona se detenga y que preste atención a lo que la palabra quiere decir. Y luego se produce en consecuencia la fe que nos lleva a creer, la fe que nos lleva a ser salvos. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, la grandeza de la palabra de Dios se manifiesta en otra virtud, y es que la palabra de Dios es fiel. Pero aquí en el versículo 7, lo llama testimonio. El testimonio de Jehová es fiel. Y lo llama testimonio porque describe las cosas como realmente son, en la vida presente y en la vida del más allá. Las cosas como realmente son. Si usted por casualidad cree que la vida se acaba en esta tierra, se equivoca, porque más allá de esta vida terrenal hay una vida espiritual, hay una vida que prosigue más allá de nosotros. Y esa vida, usted tiene la oportunidad de escoger cuál quiere. Si quiere el infierno, viva como usted le da la gana, apartado de Dios, apartado de la palabra de Dios, sin aceptar a Jesucristo en su corazón, sin confesar sus pecados, y usted merecerá el infierno. Lo merecemos todos en realidad, pero la gracia de Dios ha sido sobre nosotros, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos habla del otro destino, un cielo, que también lo podríamos llamar paraíso, que también lo podríamos llamar reino de los cielos. Un lugar, un estado
en el cual podemos estar aquellos que hemos creído en Jesucristo para ser salvos, hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido de nuestros malos caminos y nos disponemos entonces para servir y para honrar a Dios. Y tenemos en ese momento un testimonio porque podemos decir a las personas: Cristo cambió mi vida, mira mi cambio. Cristo transformó mi vida, mira cómo ha transformado mi vida. Bueno, el testimonio de Dios es fiel porque nos dice cómo son las cosas realmente, tanto en esta vida como más allá, en la venidera. Fiel. La palabra es segura, lo que indica que en esa seguridad hace que sea completamente fiable, confiable, constante e inamovible. Es genuina, porque aunque haya imitaciones como el libro del Mormón, que en realidad es una novela, y quieren hacerla ver como si fuera palabra de Dios, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Esta es genuina. La otra vez, cuando me tocó ir a Chile, me llevé un billete falso, pero yo no sabía reconocer el falso ni el verdadero. Déjame y agarro y así. Ahora examino los billetes de $1 para arriba y busco el talco y busco por el borde y busco por la cabellera y busco por aquí y miro la cinta y por donde venga. Aprendí a reconocerlo. La palabra de Dios es genuina, no es falsa, no la han transformado, no, el hombre no la puede ocultar. Y aunque haya por ahí alguien que dice que está el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena y yo no sé cuántas otras cosas, eso tampoco es palabra de Dios. Pueden ser libros antiguos, pueden serlo, pero palabra de Dios no lo es. Ni el Eclesiástico, ni el libro de Tobías, ni el libro de Sabiduría, y se me olvidó cuál es el otro de los Macabeos. Ninguno de esos, aunque aparecen en algunas traducciones de la Biblia, pero aún los jerarcas de esa iglesia reconocen que no es palabra de Dios, pero permiten que estén allí y que por una enseñanza histórica trayéndole confusión a la gente que los maneja y lo tiene. La palabra de Dios es fiel y tiene un beneficio para el hombre, y es que hace sabio al sencillo, al ingenuo, al hombre, a la persona de poca preparación, a la persona que tal vez no ha tenido la oportunidad o no quiso prepararse o no quiso estudiar. La palabra de Dios es tan importante que lo hace sencillo, que le hace entender y que le da sabiduría. Recuerdo una hermanita que ya está con el Señor, ella se llamaba María Gil. María Gil no sabía leer ni escribir, pero se aprendía textos de memoria. Cuando salíamos con ella a visitar o evangelizar, ella tenía la palabra de Dios en la boca y la aplicaba a las circunstancias, pero no había leído la Biblia, pero la había escuchado, la había atesorado, la había aprendido para ella. La gracia de Dios enriquece al hombre y por la gracia de Dios tenemos la Escritura, la palabra de Dios que nos ha sido dada a nosotros. Dice 1 Corintios, el capítulo 1, los versículos 18 al 24, que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquel que menosprecia la palabra de Dios, ¿cómo la llama? Locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Es Dios quien nos hace sabios y quien nos da conocimiento
a través de la Escritura. Hace entonces que el sabio adquiera destreza, porque puede aplicar principios bíblicos para el manejo de sus finanzas. Le hace aplicar bien lo que sabe y lo que hace, y eso es sabiduría. Entender que yo aprendí esto y que yo esto lo puedo aplicar en mi vida, que lo puedo usar en mis negocios, que lo puedo poner en práctica en mi familia. Y entonces dice la Escritura que todo le saldrá bien. Le da habilidades, porque al tú conocer la Escritura y manejarla, sabrás que tiene partes que puedes utilizar para una cosa o para la otra, para decirle una palabra a alguna persona o para decírselo al otro. En tercer lugar, la palabra de Dios es recta. Y aquí habla de mandamientos. Los mandamientos de Jehová son rectos, porque la Biblia aporta consejos sólidos para todas las situaciones de la vida. La palabra aquí sería correcta, lo que significa que da a conocer lo correcto y el camino correcto a tomar en la vida. Es recta. Los mandamientos de Jehová son rectos, son buenos, no se desvían, son claros, bien establecidos, no vale la pena apartarse de ellos. Dice Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, en la recomendación a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, harás ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Crees la palabra de Dios? ¿Crees la Escritura? Practícala, vívela, compruébala. Ahora, cuando nos habla de que es recto, que son rectos los mandamientos, no quiere decir que son, quiere decirnos que son justos. Manteniendo, el que se mantiene en ellos recibe un premio adecuado a su fidelidad, y esto es prosperidad y bienestar. Mantente en la palabra de Dios y recibirás prosperidad en tu casa, en tu familia, en tus relaciones, en la iglesia, en tu trabajo, y todo te saldrá bien. Y de ahí el beneficio para el hombre. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Alegra el corazón. El efecto de la palabra de Dios en la vida del hombre proporciona la verdadera felicidad y la satisfacción duradera que solo Dios puede dar. Solo Dios puede dar satisfacción a la vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es satisfacción, esto es felicidad. La Biblia habla de bienaventuranzas, y la bienaventuranza significa que es felicísima la persona que pone en práctica lo que allí se le dice. Alegría es vida. Una persona triste y amargada es una persona que se ve seca y sin vida. Pero una persona alegre es una persona que irradia vida. Es más, uno debe esforzarse en alegrarse, uno debe esforzarse en reírse, uno debe esforzarse en contarse buenas cosas. ¿Tenemos cosas malas a nuestro alrededor? Sí. Pero ¿cómo te sientes cada vez que sabes lo malo que te rodea? Puede deprimirte, te entristece. Pero cuando te gozas en el Señor, cuando adoras al Señor, cuando alabas al Señor, cuando te reúnes para compartir de los beneficios
de las cosas buenas que Dios tiene, ¿qué pasa? Eso alegra tu vida y alegría es vida. Pero algo interesante, esta alegría que aquí nos habla el Señor es una alegría que permanece para siempre. Permanece para siempre. El gozo del Señor, mi fortaleza es. En cuarto lugar, la palabra de Dios es pura. Y aquí usa la palabra precepto. Precepto. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué es un precepto? Un precepto es una norma de vida. Es un principio que nosotros aplicamos para la vida. Por ejemplo, nosotros como bautistas tenemos diferentes doctrinas, pero tenemos principios de vida que nos caracterizan. Uno de ellos, allá están escritos en aquella primera pancarta, estandarte, pendón que está colocado allá. Esos son los principios que distinguen a un bautista en el mundo. Uno de ellos, Jesucristo es el Señor. Otro de ellos, la palabra, la Biblia, es nuestra norma de fe y conducta. Otro de ellos, nuestro gobierno es congregacional y es democrático. Otro de ellos, cada uno de nosotros es un sacerdote delante de Dios. Así que nosotros podemos acceder libremente al Padre sin intermediario de nadie más. Son principios de vida, principios que tomamos para nosotros sostenernos, para estar en este mundo perdido y corrompido. Son preceptos, principios o normas. Y dice que son puros, puros. Esto significa varias cosas. Yo puedo tomar un vaso de agua directamente de la pluma, de la llave del agua. Hoy no lo vería cristalino. Hoy sale turbia. A nosotros que nos toca agarrar agua todos los días y cargar agua para arriba y para abajo, pues nunca el agua está cristalina. ¿No se han dado cuenta? Pero incluso usted puede tener un agua que sería cristalina y sería pura. ¿Qué le garantizaría a usted que el agua es pura? A través de un examen bacteriológico microscópico, determinar si allí hay bacterias, si allí hay impurezas, si allí hay mezclas. Si yo a un vaso de agua le coloco unos 3 dedos de agua oxigenada, estoy añadiendo más agua, pero ya no la estoy haciendo pura. O si le coloco unos 3 dedos de alcohol, usted lo puede seguir viendo cristalino, pero no es puro, ¿cierto? Le puedo diluir un poquito de sal y usted no lo va a notar, y usted piensa que es agua pura, y el 28 de noviembre, el Día de los Inocentes, usted se lo da a su vecino, a su amigo, así como hacía la hermana Isolina. Perdón, no era la hermana, me equivoqué. Pero nosotros podemos jugar de esa manera, y la persona va a creer porque lo ve puro, pero no está puro, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra de Dios dice que acá los preceptos de Jehová son puros, nos está diciendo que no hay contaminación, que no hay ningún tipo de impureza, que no hay ningún tipo de mezcla. Significa que son esclarecedores, que hacen que las cosas oscuras de la vida vengan a la luz, trayendo realidades eternas en atención para nosotros. La Escritura da luz a los que están en oscuridad y nos acerca a los caminos de Dios. Salmo 119, el versículo 30. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí, porque ellas son puras y nos guían, nos muestran, nos limpian el camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar su palabra. Y dice que alumbra los ojos, alumbra los ojos. Nos aporta una correcta visión de las cosas. Nos hace ver y entender las cosas tal cual son. Hay cosas que no entendemos o no entendíamos, pero llega el momento en que la palabra de Dios se nos manifiesta y nos dice, mira, esto es así.
¿Y qué pasa? Como si se abriera el entendimiento para nosotros y descubrimos verdades en la palabra de Dios que podemos utilizar y aplicar para nuestras vidas. Dice el Salmo 119, el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En quinto lugar, la quinta virtud por la cual encontramos que la palabra de Dios es grandiosa es que es verdad. Los juicios de Jehová son verdad, dice la Escritura. Describe los relatos bíblicos donde Dios interviene decididamente en la historia para que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal. A distinguir entre el bien y el mal. Entonces, es verdad. Las personas pueden creer cuanta mentira tengan. Recuerdo una vez cuando formábamos parte de este trabajo de una fundación que era enseñar la Escritura a través de ciertos estudios, y había allí unas damas de la Legión de María. Y veníamos trabajando, y en la última sesión ella se confronta con la realidad de que la Biblia no destaca a María ni como intercesora, ni como reina del cielo, ni como alguien que perdone, ni como alguien que ore por nosotros, ni como alguien que le diga a Jesucristo a esto y a aquello. Esa mujer prorrumpió en llanto. La palabra de Dios se le había manifestado en ese momento y le había tocado la vida, y ella entendía allí cuál era la verdad. Con llanto en sus ojos y conmovida, esta mujer entregó su vida a Jesucristo ese día. Y hasta donde tengo entendido, sirve al Señor en una iglesia cristiana evangélica de la ciudad. La palabra de Dios es verdad. Verdad por ser verdad nos muestra el amor, nos muestra la gracia de Dios, nos muestra el camino de salvación y nos muestra el destino eterno del hombre. El Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Es real, no es un cuento, no es una ficción, no es una historia, no es una novela como el libro del Mormón, que alguien la sustrajo, se la quitó al dueño que había muerto y que puso que era de otro autor, diciendo que era algo divino que había recibido. En una oportunidad hay una serie de libros que sacó un periodista acerca de la Biblia. Se me olvidó el nombre del libro, yo leí el primer libro. Y ese libro, el autor es Benítez. ¿Se acuerdan cómo se llama el libro? ¿Ah? Caballo de Troya, creo que sí. Y entonces yo leí el primer libro. Y un día aquí, en este púlpito, predicando, me llega una ilustración a mi mente. Y yo la voy a decir, pero algo me dice: no la digas. No es bíblica. Y no la dije. Me contuve. Y después, para ir a corroborar, que estuve a punto de usar un libro apócrifo como si fuera la palabra de Dios. Y ese error lo podemos correr nosotros, porque podemos tomar cualquier otra cosa pensando que es cierta. ¿Y cómo se leyeron esos libros? Allá en el liceo, no sé si recuerda Vitermina, cómo andaba ese libro para arriba y para abajo, cómo hablaban de lo grandioso, pero ninguno se acercaba a la verdad de la palabra de Dios, de la escritura de Dios. Así que puede confundir, pero la palabra de Dios es verdad, nos muestra lo que debemos saber. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. En Hebreos 6, los versículos 7 al 20, nos habla de que el consejo de Dios es inmutable, que no cambia,
y nos habla de la esperanza que entonces nosotros tenemos y que podemos asirnos a ella como una segura ancla firme del alma, porque podemos detenernos allí como barco gigante, porque la palabra de Dios no cambia y su consejo permanece para siempre. Es completamente justa. La palabra de Dios es verdad y es completamente justa. Contiene la revelación de la justicia divina para el hombre y la justicia a producir en los que la obedecen. Porque aquellos que tenemos a Dios en nuestra vida, que tenemos a Cristo en nuestra vida, que usamos la palabra de Dios como normativa para nosotros guiar nuestra vida, entonces mostramos la justicia de Dios en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo obramos con las demás personas. La revelación de Dios contiene esa justicia y produce en nosotros justicia. La Escritura es justa y habla lo que es justo y produce lo que es justo en nosotros. El Salmo 119, el versículo 142 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Dios es tan justo, pero tan justo, que Él va a respetar las decisiones de tu vida hoy y siempre. Si tú hoy decides que no le harás caso a la palabra de Dios, si tú hoy decides que no escucharás el consejo divino, que rechazarás a Cristo como Señor y Salvador, Dios en su justicia tan grande va a respetar tu decisión y te va a decir: con todo el dolor de mi vida, yo respeto la decisión de vivir eternamente lejos de ti. Pero si tú hoy decides entregarle tu vida a Jesucristo y servirle y obedecerle y pedir el perdón de pecado, entonces el Señor te dirá: con todo el agrado de mi vida, yo te voy a tener para siempre conmigo en mi cielo, en la eternidad. Para concluir, el Salmo 19 es una imagen clara de la realidad de la suficiencia de las Escrituras, mostrándonos que es suficiente para todo lo que necesitamos en esta vida, mientras somos hechos nosotros conforme a la imagen de Cristo y crecemos en santidad. Hoy hemos hablado acerca de la grandeza de la palabra de Dios al tratar algunas de sus virtudes, que hemos dicho que es perfecta, que es fiel, que es recta, que es pura y que es verdad. Mi pregunta: ¿cuál va a ser tu respuesta hoy a la palabra de Dios? ¿Creerás que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Creerás que la Biblia te dice que solamente en Jesucristo tú puedes ser salvo? ¿Creerás lo que la Biblia dice, que recibiendo a Cristo en tu corazón, invitándolo a tu vida, tú podrás ser salvo y transformar tu vida y ser una persona diferente, mejor? ¿Creerás tú que Jesucristo, por lo que lo dice la palabra, es el único que puede transformarte, cambiarte y hacer de ti la persona que Dios quiere que tú seas? Que solamente en Cristo puedes tener perdón de pecado, que solamente en Cristo puedes tener una vida abundante y eterna. Todas estas virtudes hacen a la palabra de Dios el beneficio más grande para el hombre, por lo que la convierten en algo que sea más deseable que la riqueza humana o algo de sumo valor para nuestra vida. Es un mensaje que se puede comprender cuando la palabra de Dios dice allí en el Salmo, versículo 10 creo, que deseables son más que el oro y dulce más que la miel. No está hablando del libro, como objeto, sino de su contenido, de lo que aquí está escrito. Es comprensible. Aún la persona más sencilla puede captar su mensaje. No hay que ser doctor en teología para sacarle provecho al mensaje de las cartas de amor
que Dios ha insertado en este libro llamado la Biblia. ¿Cuál será tu decisión? ¿Te acogerás al mandamiento, la ley, los preceptos, la justicia que el Señor te da, te ofrece, su escritura, a la salvación que Él te brinda? ¿O seguirás diciéndole, no lo necesito, hoy no, otro día, en otra oportunidad? ¿Qué sabes tú cuándo va a llamarte Dios a tu presencia? Pero hoy tú tienes la oportunidad para escoger la vida o la muerte. Y estamos hablando de vida o de muerte eterna. Les invito a cerrar sus ojos allí donde están. Amigo que nos visitas, para que la palabra de Dios se convierta en ese manantial de vida para ti, tú necesitas decirle a Jesucristo, creo en ti, te recibo, te entrego mi vida, perdona mis pecados, yo quiero ser un hijo de Dios. Y el Señor tratará con tu vida, transformará tu vida y te dará ese lugar en el cielo que está preparado solo para aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador personal. Si tú quieres entregarle hoy tu vida a Jesucristo, yo quiero invitarte para que tomes esa decisión, para que hoy abras la puerta de tu vida a Cristo, para que te entregues a Él y para que descubras lo precioso de la Biblia en tu vida. ¿No sabes cómo hacerlo? Yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer una oración en la que le vamos a decir a Dios que le damos gracias por su amor, por el sacrificio de Cristo, gracias por el perdón que nos ofrece. Le diremos que confesamos nuestros pecados, que invitamos a Cristo a entrar a nuestra vida, que le entregamos a Jesucristo nuestra vida, que nos comprometemos a obedecer su palabra, a seguirle, a aplicar los principios de Dios en la vida. Y entonces, en ese momento, comenzará la transformación de tu ser, que lo hará el Espíritu Santo. Allí donde estás, repite conmigo entonces la oración. Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Gracias por ofrecer a Jesucristo a morir en mi lugar en la cruz del Calvario. No lo merecía, pero te doy gracias. Hoy, Señor, acudo a ti reconociendo que eres santo y que yo soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Limpia mi vida, cambia, transforma. Yo reconozco a Cristo como mi Salvador personal. Le entrego mi vida a Él. Lo recibo en mi ser como Señor y Salvador. Y ahora me comprometo, Dios, a servirte, a obedecer tu palabra, a leer, a atesorarme en mi vida. Gracias, oh Dios, por oír mi oración. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por darme un lugar en el cielo. Gracias por darme un propósito por el cual vivir en esta tierra. Y gracias por darme esta iglesia para crecer espiritualmente. Y en Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Sigue con tus ojos cerrados aquí donde estás. Si tú hiciste esta oración, yo quiero pedirte que levantes tu mano donde estás para orar conmigo. ¿Quién hizo esta oración hoy? ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien que nos visita hizo esta oración hoy? Todos somos hermanos en la fe. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Allá atrás hay un joven que entregó su vida a Jesucristo en el día de hoy. Habrá otra persona que haya entregado su vida a Jesucristo. Dios te bendiga, mi linda. Hay otra jovencita también
que ha entregado hoy su vida a Jesucristo. Habrá otra persona que le haya dicho a Jesús: te recibo en mi vida. Gloria para el Señor. Al final. Ahí va, ya se puso. Y la hermana Yelite 2. A Yelimán. Para mis hermanos en la fe. ¿Y ahora qué vamos a hacer con la Biblia? ¿Querrás seguirla teniendo como un libro de adorno, de recuerdo? Yo no pude poner hoy mi exposición de Biblia porque esto estaba montado allá y yo dije, bueno, al quitarme la mesa me quitaron el lugar de exposición. Será el año que viene cuando exponga las Biblias. Y tenía Biblias nuevas para exponerlas. Será en otro momento entonces. Bueno, pero ¿querrás tener tú la Biblia como un lugar en la biblioteca o como un lugar importante para tu vida? Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. Gracias, oh Dios, porque estos dos jóvenes han entregado su vida a Jesucristo. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Y permítenos, Señor, que nosotros los creyentes podamos vivir, atesorar y practicar lo que tu palabra nos dice. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias.